El 8 de octubre de 1967 es capturado y luego asesinado Ernesto Che Guevara, Ernesto Guevara La Serna. El gran guerrillero latinoamericano que se transformó en un ciudadano mundial de los pueblos y de los trabajadores a la hora de encarar la lucha por la justicia social, por los derechos y de los pueblos por la autodeterminación y la soberanía. Fue asesinado por un equipo de soldados bolivianos denominados Ranger, disciplinados, estrenados, armados y dirigidos por la CIA. Su asesinato fue bajo orden directa de la propia CIA, ni siquiera del gobierno boliviano de turno en ese instante. El Che Guevara es uno de esos ciudadanos que en su corta vida de 39 años asumió diversas actividades, desde teórico revolucionario, ya que escribió muchas obras relativas a la guerra y guerrilla, a la lucha revolucionaria, a la economía, a la construcción del partido que debe dirigir el socialismo, en este caso el Partido Comunista, obras relativas al propio socialismo. El Che Guevara en sí era consecuente con lo que pensaba, decía y hacía. Hay una anécdota que lo retrata de cuerpo entero. En 1960 visita la URSS. Estaba en ese instante Nikita Khrushchev como primer ministro y primer secretario del Partido Comunista Soviético, quien había sostenido ya desde hace 4 años más atrás una campaña para denostar la figura y la obra de su antecesor en el cargo de José Stalin, cosa con la cual no estaba de acuerdo Ernesto Che Guevara. Y lo hizo patente en la visita, ya que, aunque enfureciendo a Nikita Khrushchev, fue y colocó una ofrenda floral en la tumba de José Stalin. Ese era el Che Guevara. El Che Guevara no se acomodaba ni aceptaba que le colocaran las reglas o los márgenes para enfrentar las transformaciones o le dijeran lo que tenía que hacer y pensar. Era un revolucionario, un transformador nato. Era un internacionalista sin lugar a duda. Siendo de nacimiento argentino o de lugar de origen, combatió y sirvió como el que más al pueblo cubano, al Congo, Bolivia. En los foros internacionales siempre abogó por la libertad de los pueblos, la autodeterminación, la liberación nacional y la justicia social, en todos los foros. En 1959 visita la Franja de Gaza y le da todo el apoyo al pueblo palestino. Hasta el día de hoy, el pueblo palestino levanta sus imágenes en muchas de las luchas y estudia sus distintos textos, como es Guerra de Guerrilla, etcétera, para enfrentar al ocupante sionista. El Che Guevara es de esos hombres que nos ha dado la historia, que van más allá de su tiempo, crece constantemente. El Che Guevara renace en cada lucha, en cada movilización de los trabajadores y de los pueblos por la libertad. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Estamos con Hugo Gutiérrez, abogado de derecho humano, abogado histórico, que le ha tocado un trabajo muy fuerte eso. Fue diputado en 3 veces, diputado de la República de Chile, y también constituyente.
Bienvenido, Hugo, a esto Negro y Blanco por Hispan TV. Muy agradecido, Eduardo, por esta invitación y, bueno, a conversar sobre temas tan relevantes como el que me has convocado. Hugo, es verdad que la historia la hacen los pueblos, ¿no? Los pueblos asumen el papel fundamental, pero el papel de las personalidades y sobre todo personalidades excepcionales suele ser determinante. Nosotros tenemos en América Latina una de esas personalidades excepcionales, como fue la figura, y como es, porque se recrea constantemente, de Ernesto Guevara La Serna, el Che Guevara. ¿Cuáles son las características, a tu parecer, que lo hacen que esté presente y que renazca constantemente en las luchas de la gente, desde un punto de vista moral, político, en fin, por el lado que tú quieras tomarlo, porque es tan difícil, porque es tan amplio hablar de él? Mira, yo creo que hay una pregunta que siempre me retumba en la cabeza y es una pregunta que Platón consideraba que era esencial que todo ser humano se respondiera. ¿Cómo quiero vivir la vida? Y creo que el Che buscó esa respuesta y la buscó por toda América Latina. Hizo largos viajes tratando de responder esa pregunta y de darle sentido a su vida. Y se encontró con golpes de Estado, sublevaciones, se encontró con amores, cariños, con países y su pobreza, sus realidades. Y yo creo que él fue construyendo una respuesta que empezó a construirla cuando conoció a Fidel Castro. Y creo que ahí hay una respuesta que le dio a su vida y también fue una respuesta que nos ha ayudado a muchos en América Latina. Creo que la respuesta que él encontró, y lo dijo en su carta de despedida a Fidel, cuando él señaló que el deber sagrado de todo revolucionario era luchar contra el imperialismo donde uno quisiese que estuviese, es decir, donde uno estuviese, la lucha. Y creo que eso que él encontró, esa respuesta, nos ha ayudado a muchos, y nos ha ayudado a muchos por muchos años. Y creo que ese deber sagrado que él encontró, que fue la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué vivir en América Latina? ¿Para qué vivir? ¿Y cómo vivir? Yo creo que vivir como revolucionario, vivir luchando contra el imperialismo. Entonces, esa respuesta, insisto, que él encontró es la respuesta que también me ha ayudado a mí. Y creo que ha ayudado a muchos y a muchas en este continente. Que entendemos que no hay deber más sagrado que luchar por la emancipación humana y luchar contra el imperio norteamericano. Y esa respuesta creo que nos ha acompañado a muchos y muchas durante toda nuestra vida. Y creo que vamos a seguir viviendo y vamos a morir justamente por ese deber sagrado que nos encontró y nos ha legado Ernesto Guevara. Así es, la imagen y la obra de Ernesto Guevara acompaña las luchas de los pueblos no solamente de América Latina, sino que también a escala internacional. Él como internacionalista estuvo en el Congo, bueno, Bolivia, Cuba. En cuanto foro internacional, sostuvo las posiciones de la soberanía, de la autodeterminación. Bueno, estuvo en la Franja de Gaza. Pero su figura constantemente es distorsionada por los medios, incluso por algunos supuestos izquierdistas, o lo transforman en una suerte de hippie, quitándole todo el contenido y el carácter revolucionario, o tratando de quitárselo, y de comunista, ¿no? O simplemente, como las fuerzas más reaccionarias, presentarlo como prácticamente que alguien que tenía un ego tan grande que se satisfacía solamente con la violencia. ¿Cómo, digamos, cuál debe ser nuestra respuesta a esa manipulación frente a la figura realmente como la del Che Guevara?
creo que Ernesto Guevara es una figura que nos convoca de tal forma de que si uno se adentra un poco en la biografía de él, se encuentra con un latinoamericanista, un internacionalista, un revolucionario, un comunista, que todas estas caricaturas que hacen de él quedan totalmente desprovistas de contenido. Si tiene algún contenido, porque la publicidad siempre busca algo, busca exaltar un personaje, porque a veces la publicidad también exalta personajes. Y creo que la fotografía del Che también convoca a muchos y a muchas, pero yo creo que la biografía, incluso una biografía mínima de Ernesto Guevara, derrumba cualquier caricatura. Yo creo que efectivamente el imperio tiene una necesidad y una urgencia de querer hacer una caricatura del Che. ¿Y por qué? Porque él es un enemigo para ellos, es un enemigo permanente. Un enemigo que no han logrado coaptar, aun cuando han hecho esfuerzos de todo tipo. Y efectivamente es un hombre que murió en la lucha por la América Latina, un revolucionario comunista. Entonces yo creo que todo lo que han intentado hacer con él, de quitarle ese contenido revolucionario, el imperio, por parte del imperio, no lo han logrado. Y por supuesto van a seguir intentando privarlo de ese contenido transformador que su figura representa y esos valores, porque al final del día lo que le tiene miedo al imperio son los valores que representaba el Che. Y va a seguir. Es decir, yo creo que hay que tener claridad que el imperio sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Es decir, hacer todo este esfuerzo porque el capitalismo se prolongue a escala universal, a escala global, y todo aquel que vivo o muerto sea un enemigo, y en este caso el Che está muerto, pero sigue siendo el revolucionario latinoamericano. Perfecto. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. El comandante Guevara no solamente fue un práctico de la revolución, fue un estudioso. No obstante su corta vida, 39 años, ¿no es cierto? 1967, el día 8, es capturado y asesinado el día 9 en Bolivia. Él trató temas relativos a las formas de organizar la lucha. Tiene algunos escritos, por ejemplo, como Guerra y Guerrilla, etc. También algunos tratados económicos. Hay que entender que estuvo a cargo del Ministerio de Economía y del Banco Central en Cuba en su instante. También fue periodista de agencia extranjera durante un tiempo muy corto. Bueno, médico. Un hombre multifacético. Un hombre, digamos, que no es esa caricatura de ver con un brazo prácticamente nada más que la metralleta. Es un hombre que toma las distintas dimensiones de la vida humana. Dicho eso, ¿qué opinión te merece a ti sobre las formas de lucha que planteaba Ernesto Che Guevara? Ya que hay un montón de opiniones, algunas lo acusan de ser nada más que foquista, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Él siempre entendió la lucha desde un punto de vista de la movilización popular, de despertar al pueblo, de incluir al pueblo como elemento fundamental. Pero ¿qué opinas tú? Porque no es un tema solamente versus vía pacífica, vía armada. Él era muy claro en eso cuando planteaba que el enemigo colocaba las condiciones. Pero yo creo que el imperio atraviesa diversas facetas y también nos impone condiciones de lucha.
Hay que reconocer que el imperio, como está hoy, enfrascado en una guerra con China, digámoslo derechamente, genera también condiciones para que los países puedan desarrollar fórmulas diversas también para lograr su soberanía, porque aquí la lucha es una lucha contra el imperio. Y los estados tienen que buscar las formas de lograr su soberanía. Y eso te lo va a dar también las propias condiciones de tu territorio, las condiciones propias de tu cultura, las condiciones sociales. Entonces yo creo que más que uno enfrascarse si uno va a optar por una vía insurreccional, electoral, foquista, lo que sea, en realidad lo que te va determinando el qué hacer son, primero que todo, son dos, diría yo. El estado en que se está, el estado del imperio, cómo se está desplegando a nivel mundial, y segundo, que eso te permite también más flexibilidad en ciertas tácticas, y también las condiciones propias de tu país. Y esa amalgama es lo que te va a decir o te va a permitir concluir cómo tienes tú que desplegar tu táctica en función de tu estrategia. Aquí nosotros no renunciamos al socialismo, en perspectiva, por supuesto, de la construcción del comunismo, y las vías que uno despliegue va a estar muy determinado por el grado de subordinación también de ese país al imperio, y si hay condiciones concretas, prácticas, que te permitan generar condiciones de mayor ruptura. Acá lo que nunca hay que renunciar, ya sea que estemos por la revolución democrática, es cierto que vamos a estar por vía democrática, pero nosotros somos revolucionarios, y un revolucionario siempre tiene que estar abierto a la ruptura, a la conflictividad, estar disponible siempre para la confrontación. No olvidar nunca que el desarrollo del mundo es en base a la lucha de clase. Es decir, olvidar ese componente, ese elemento integrante de análisis de la realidad, creo que a veces hace que la gente o los partidos opten fundamentalmente por vías electorales, cuando la revolución aconseja a veces otras vías distintas para lograr el objetivo de construcción de una democracia más profunda en perspectiva del socialismo. Así es, llevar incluso esos encuentros con líderes mundiales en el grupo de los no alineados, en fin, de lo que posteriormente sería Tercer Mundo, etcétera, lo entendió perfectamente, ¿ya? Y entendía las fases o las etapas que estaban cada uno. Entonces esa caricatura de colocarlo nada más como un guerrerista es absurda. Además, sus relaciones y su forma de comprender el fenómeno del compañero Allende, yo creo que es muy importante, porque nos da una dimensión del político revolucionario. Sí, tú tienes mucha razón, ¿eh? Yo creo que tanto Fidel como el Che fueron muy comprensivos de lo que quería Allende. Nunca lo maltrataron de ninguna forma. Ellos entendieron de que Allende creía que aquí habían otras condiciones para desarrollar las transformaciones sociales. Allende es un revolucionario, y lo es en los mismos términos que algún día creo que lo dice el Che en su carta de despedida al Fidel, que cuando la revolución es verdadera, se triunfa o se muere. Y creo que efectivamente aquí fue eso. Allende murió, porque la revolución era verdadera. Y yo creo que tanto Fidel como el Che siempre entendieron que esta revolución, de otra forma, era una revolución socialista. Por eso que ellos siempre estuvieron cerca de Allende y nunca lo dejaron. Y siempre quisieron ayudarlo a desplegar todos los esfuerzos por que llevase adelante su gobierno. Y nunca lo dejaron solo. Yo creo que es por eso, por la cabal comprensión que tenía tanto Ernesto Guevara como Fidel Castro, de que lo que se estaba desarrollando en Chile durante la Unidad Popular era un proceso revolucionario de construcción del socialismo. Entonces, cuando alguien pregunta qué pasa con el proyecto allendista, si el proyecto allendista es el proyecto socialista, es el proyecto de construcción del socialismo. Entonces es como que algunos se sorprenden cuando dicen, pero si Allende era un socialista, era un revolucionario socialista que quería construir el socialismo en Chile, por otro método, por otros medios, pero el socialismo. ¿Qué es lo que tenemos que retomar?
Nada. Es solo darle continuidad a un pensamiento que hizo propio Allende, que es el socialismo, y nosotros tenemos que seguir en la misma construcción en Chile. Ese es nuestro deber. Sin lugar a duda, como se llama, las luchas democráticas de soberanía, de industrialización, de independencia nacional, forman parte integrante de la lucha por el socialismo, eso sin ninguna duda. Pero Guevara era muy claro, sí, en no hacerse de ninguna ilusión sobre el imperialismo y tener claro que en algún momento va a mostrar todo su carácter feroz y criminal, ¿ya? Y que no va a aguantar ni que los pueblos asuman su soberanía e independencia, sino que va a hacer todo lo que pueda para, ¿cómo se llama?, impedir aquello. En eso el Che era muy potente, ¿no? Pero no es contradictorio con lo que no, para nada. Sí, él siempre entendió que el problema de América Latina era el imperio norteamericano. Y Allende entendió siempre lo mismo. Es decir, ambos eran antiimperialistas, antioligarcas, por supuesto, pero yo creo que la centralidad fue clave para ellos dos, tanto para Ernesto Guevara como para nuestro presidente Salvador Allende. El imperio al cual los países se encuentran subordinados. Por eso él hablaba de nuestra segunda independencia. ¿Por qué? Porque justamente hoy no sacamos nada por tener una independencia política si no tenemos independencia económica. Y no tenemos independencia económica porque somos países que viven de las migajas que nos entrega un imperio a través de diversas formas, que los Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Pentágono con las armas y los suministros que le entregan a las Fuerzas Armadas, nos hace un país dependiente, subordinado y totalmente colonizado por Estados Unidos. Y ese es el objetivo de nuestro país. Y Allende y el Che lo entendían, lograr la plena independencia de nuestros países. Hugo, hoy día el mundo está cambiando y estamos, yo creo que, entrando de lleno en un conflicto de características mundiales. Sin duda. Ya. África está despertando. Estados Unidos está en una recesión y en una crisis multifacética, ya, con actitudes muy agresivas para tratar de, ¿cómo se llama?, de mantener su poderío y su preponderancia a nivel internacional, cosa que ya no puede lograr. Desde un punto de vista ideológico y político, ¿cuáles son las enseñanzas o qué cosa, ¿cómo se llama?, nos entrega el Che para entender este momento? Porque, ojo, yo he visto marchas en África en este instante con banderas del Che, en la India, no, algo en América Latina es muy constante, en Palestina, por cierto, ¿ya? Pero ¿cuáles son las enseñanzas políticas que debemos seguir frente al imperialismo? La actitud de lucha, no sé, ¿cómo tú ahí? Yo creo que todas las luchas internacionalistas han encontrado en el Che un fiel intérprete. Por eso que yo creo que en todas partes las banderas con el rostro de Che aparecen, y aparecen porque efectivamente el Che entendió que había que ir a luchar contra el imperio en todos los rincones del mundo. No había que darle ventajas. Y yo creo que esa enseñanza de que en cualquier lugar en que uno se encuentre, el deber sagrado es luchar contra el imperio norteamericano. Y digo contra el imperio norteamericano, porque ese es el que tiene al mundo hoy sometido. Y hoy justamente como ese imperio se empieza a desmoronar, es porque ellos le declaran la guerra al mundo. Si hoy lo que estamos viviendo es una declaración de guerra, no solo a China por parte de Estados Unidos, sino que a la humanidad toda. Con tal de mantenerse como imperio, es capaz de destruir al mundo. ¿Para qué? Para seguir obteniendo ganancia. Además, este imperio obtiene ganancia con la venta de armas. Así que para ellos las guerras son útiles, son necesarias, son indispensables para enriquecerse. Y yo creo que el Che, cuando nos dice qué es el deber, cuál es el deber, nos dice cuál es el primer deber de un revolucionario. El primero, es decir, de muchos, el primero. En el lugar en que nos encontremos en cualquier tiempo, es siempre luchar contra el imperio norteamericano. Y yo creo que esa enseñanza que está en su última carta, la última carta, yo pongo siempre el acento porque fue lo último que le dijo el Che al Fidel, y yo creo que para todos nosotros es una guía. Así es, Hugo. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Hemos llegado al final
de nuestra entrevista. Muchas gracias por tu presencia. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias por la invitación, Eduardo.